sanción legal. Una sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios o normales, por adolecer de defectos originarios, orgánicos y esenciales a través de un proceso de impugnación y declaración. Este es un concepto, simplemente cada autor tiene un concepto, pero el concepto que les acabo de dar, digamos que reúne todos los requisitos. El que tienen ustedes en pantalla es otro concepto más y también reúne la mayor parte de los requisitos propios a las nulidades. En primer lugar, hay, digamos, coincidencia mayoritaria que se trata de una sanción legal. ¿Por qué es una sanción legal? Porque ante el incumplimiento de algo que la ley establece, ante el incumplimiento de que una de las partes, ¿no?, de un acto jurídico incumple con alguna disposición establecida por la ley, eso va a traer aparejado como sanción que se vaya a privar de los efectos propios del acto jurídico, justamente un acto jurídico defectuoso. Entonces, ¿qué tenemos como primera cuestión fundamental? Que por tratarse de una sanción, la nulidad puede ser únicamente establecida por la ley o debe surgir de la ley. Las partes no la pueden acordar. No puede establecerse una nulidad por voluntad de las partes. No, es la ley la que establece cuáles son los supuestos en que trae aparejada la nulidad del acto jurídico. Acá van a poder encontrar en cualquier autor que estudien una discusión sobre las llamadas nulidades explícitas e implícitas o virtuales. ¿Cuál es? Se la resumo esta discusión. En principio, por ser una sanción legal, debemos requerir que el supuesto esté previsto en la ley, ¿correcto? Así como, por ejemplo, que nos dice en un supuesto de dolo, que ya lo estudiamos, si una de las partes lleva adelante el acto jurídico con dolo, dice dolo, hace que la contraparte entre en un error, eso va a traer o va a provocar la nulidad del acto jurídico. Eso lo dice la ley. ¿Por qué? Porque al ser una sanción legal tiene que surgir claramente de la ley. Nosotros no podemos inventar sanciones legales. Pero también se dice que hay situaciones donde la ley prohíbe determinada circunstancia o exige el cumplimiento de determinados requisitos y que si no se encuentra determinada en la nulidad, igual trae aparejada la nulidad del acto jurídico. Como puede ser situaciones como cuando el acto jurídico no tiene firma. Expresamente no habla de nulidad del acto jurídico, pero evidentemente si falta la firma del acto jurídico, ese acto jurídico no va a producir ningún efecto porque es nulo. Entonces, hay situaciones y a eso se llaman nulidades virtuales o implícitas, que surgen de la ley
aunque expresamente la ley no hable del concepto de nulidad. A ver, ¿qué trae aparejado la nulidad del acto jurídico? Ya lo dijimos, en principio, ya vamos a ver, que en principio este acto jurídico no va a provocar los efectos que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración. Ahora, hay un par de cuestiones que ustedes deben tener bien en cuenta. Estos vicios o defectos deben ser originarios o constitutivos. Por lo tanto, deben existir con anterioridad o al momento de la celebración del negocio jurídico. Por eso se habla de defectos orgánicos también o intrínsecos del negocio jurídico. Queda claro entonces que si el defecto, el vicio o cualquier otra circunstancia se produce con posterioridad a la celebración del acto jurídico, no será un tema de nulidad del acto jurídico, será otro tema, a lo mejor de ineficiencia o ineficacia o pérdida de los efectos o alguno de los supuestos que vimos antes de rescisión, revocación, resolución, lo que ustedes quieran, pero no de nulidad. Cuando hablamos de nulidad del acto jurídico, siempre tengan en cuenta ustedes que el defecto, el vicio, debe estar presente al momento en que el acto jurídico se celebra, o sea, que nace ese acto jurídico. A partir de ahí, entonces, justamente por ser ese acto jurídico viciado de entrada desde sus orígenes, lleva en sus entrañas la nulidad del acto jurídico que tarde o temprano en algún momento se declarará. Esta nulidad que está ahí, latente, y que va a ser declarada, ¿por quién va a ser declarada? ¿Va a ser declarada por las partes? No, no pueden. Va a ser declarada por el juez. Si hay un supuesto de nulidad del acto jurídico, para declarar esa nulidad, por ser una sanción legal, como les venía diciendo antes, la parte afectada va a tener que recurrir ante un juez para que sea declarada esa nulidad. En caso de que una de las partes reclame la nulidad del acto jurídico, se dice que la nulidad fue invocada por vía de acción, porque yo inicio el trámite judicial para lograr que se declare la nulidad del acto jurídico. Pero también yo puedo plantear la nulidad como excepción. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que, imagínense ustedes, que una de las partes reclama el cumplimiento de ese acto jurídico. Le reclama a la otra parte. Le está diciendo, ve, yo tengo acá un acto jurídico que a usted lo obliga a entregarme una casa. Entonces ejecuta ese acto, ejecuta ese título que tiene, porque la otra parte incumple con lo estipulado en el acto jurídico. Y cuando presento la demanda, la parte demandada
contesta esa demanda y que me dice, no cumplo porque el acto jurídico es nulo, porque tiene un vicio o un defecto de su origen. Entonces yo a esa acción le opongo una excepción, la excepción de nulidad. Entonces ahí se plantea la posibilidad de la nulidad invocada como una excepción. Entonces, ven las dos alternativas que hay. La nulidad invocada como acción o como excepción. Bien. La clasificación más importante de las nulidades es la establecida en el artículo 386 del Código Civil y Comercial, que lo voy a leer tal cual. Dice, son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral, las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Recuerden este artículo, muy importante, es el artículo 387 del Código Civil y Comercial. ¿Y acá qué nos dice este artículo? Nos dice que la primera y gran clasificación de las nulidades es nulidades absolutas y nulidades relativas. Esta clasificación se mantiene del anterior Código de Vélez e inclusive la definición, que es lo que es una nulidad absoluta y que es una nulidad relativa, también el concepto se mantiene del Código de Vélez. Lo que ha desaparecido, y esto se lo digo por si ustedes leen algún texto viejo, con el código anterior, o a lo mejor algún artículo sobre nulidades, pero está basado en el Código de Vélez, también había una clasificación que eran actos nulos y anulables. Era en el Código viejo. Yo prefiero ahora no decirles a ustedes cuál es la diferencia de actos nulos y anulables, porque a lo mejor se pueden llegar a confundir y realmente nos resulta trascendente ahora porque no existe. Simplemente esto lo sabemos porque es un hecho histórico y que se aplicaba mientras tenía vigencia el código anterior. En el código anterior eran actos nulos y anulables, de nulidad relativa o de nulidad absoluta, y esas clasificaciones se combinaban entre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que podía haber actos nulos de nulidad relativa y de nulidad absoluta, y actos anulables de nulidad relativa y de nulidad absoluta. Bastante complicado, como ustedes ven. Bien, el código actual lo ha simplificado. Ha eliminado lo que se conocía como actos nulos y anulables, ha dejado una sola categoría, una sola, algunos la llaman nulos o nulidad simplemente, o anulabilidad, como quieran llamarlo, pero es un solo concepto, el acto nulo, y ese sí, esta categoría de acto de nulidad absoluta y de nulidad relativa sí se mantiene y resulta muy importante. Ven ustedes entonces que el concepto de acto nulo de nulidad absoluta está relacionado a cuestiones de orden público, la moral, las buenas costumbres. Si bien ustedes esto eventualmente lo pueden estudiar y les recomiendo que lo amplíen, el concepto de orden público, moral y buenas costumbres no son exactamente lo mismo, son conceptos diferentes, pero que se pueden englobar los tres en supuestos de orden público. ¿Qué significa esto?
Cuando hablamos de orden público, hablamos de determinadas situaciones que la ley no ha querido dejar en manos de los particulares, sino que ha establecido cuáles son los efectos que van a provocar determinadas situaciones que la ley legisla. Por ejemplo, en materia de matrimonio, en materia de familia, en materia de sucesiones, en materia de capacidad. Son todas cuestiones de orden público. A ver, ya a esta altura sabemos perfectamente que una persona es capaz o incapaz, o tiene una capacidad restringida, o tiene una capacidad progresiva, porque lo dice ¿quién? La ley. Las partes, un individuo podría establecer, por ejemplo, en un contrato, que una persona es mayor o menor de edad porque lo dice él, o tiene capacidad o incapacidad porque lo dicen las partes. No, ¿quién establece si una persona es capaz, incapaz, etcétera, etcétera, o su supuesto de inhabilitación? Lo establece la ley. Y la ley ahí no deja intervenir al individuo, a las personas, para que regulen las relaciones como quieran. ¿Por qué? Porque está de por medio el orden público. Hay situaciones que el Estado le interesa fundamentalmente intervenir por cuestiones de intereses económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, que hace que le interese al Estado regular determinadas materias y excluir de esa regulación a los particulares. En cambio, fíjense ustedes, en otra área del derecho, como puede ser los contratos, es donde ahí la libertad juega su mayor rol y donde las partes pueden regular sus relaciones con mayor amplitud. Es difícil regularlos o medirlos porque son cuestiones morales. A ver, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, obviamente que cuando hablamos de orden público, está de por medio las cuestiones morales y están de por medio las buenas costumbres. Inclusive, las cuestiones moral y buena costumbre significa prácticamente lo mismo. La moral son los preceptos morales, los preceptos religiosos, que para muchos son de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es la reconocida por el Estado, esas cuestiones morales. Y las buenas costumbres serían aplicar esas cuestiones morales, los grandes principios morales, a la situación en particular. O sea, la aplicación práctica de esos principios morales. Pero ven ustedes que todo está relacionado con estas cuestiones relativas al orden público. O sea, cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales, que el Estado quiere tener bajo su órbita y que no quiere que los particulares puedan intervenir de una manera demasiado importante. Da a lo mejor algunas situaciones, algunas libertades, pero al estar de por medio del orden público, es el Estado el que le interesa regular. En cambio, cuando se trata de nulidades relativas, ahí está todo lo contrario. Interviene el interés de los particulares y está de por medio ese interés. Por lo tanto, el Estado no es que se desentienda, pero su intervención es mucho menor. Y al ser una nulidad relativa, como vamos a ver, va a tener que actuar ese particular
damnificado, para poder eventualmente lograr la nulidad del acto jurídico. Fíjense ustedes que una de las grandes diferencias que provoca que el acto sea nulo o anulable es, primero, que al ser, nulo o anulable, discúlpeme, de nulidad relativa o de nulidad absoluta, si resulta ser de nulidad absoluta, por estar de por medio del orden público, el juez puede declarar de oficio la nulidad. Y el Ministerio Público puede también reclamar esa nulidad, aunque no lo haya pedido absolutamente nadie. Ninguna de las partes, supónganse ustedes, ha pedido la nulidad del acto jurídico, pero el juez, al observarla, o el fiscal, al observarla, puede pedir la nulidad del acto jurídico. ¿Por qué? Porque está de por medio el orden público y todos esos intereses que el Estado quiere proteger. Y la nulidad absoluta también trae aparejado otra consecuencia que van a ver en la próxima clase, que es la imposibilidad de confirmar el acto jurídico, a diferencia de la nulidad relativa, que puede confirmarse el acto jurídico, pero van a verlo eso con mayor detenimiento en la clase que viene. Otra de las clasificaciones también muy importantes de las nulidades es que la nulidad puede ser total o parcial. ¿Qué significa esto? La nulidad se dice que es total cuando afecta todo el acto jurídico. Todo el acto jurídico cae. No va a provocar ningún efecto jurídico. Por lo menos los efectos jurídicos que normalmente debía provocar. En cambio, cuando hablamos de nulidad parcial, estamos haciendo referencia en que puede haber situaciones en que solamente una parte o determinadas disposiciones del acto jurídico son las que serán declaradas nulas, pero el acto jurídico va a mantener su eficacia en las restantes cláusulas. Por eso se dice que la nulidad es parcial, va a afectar únicamente una determinada parte, generalmente disposiciones del acto jurídico. Tenemos, por ejemplo, en los contratos los supuestos de los artículos 988 y 989, que les pido por favor que luego lean, que van a ver cómo hay un claro ejemplo de declaración parcial de nulidad sin que afecte la totalidad del acto jurídico. Y otro caso de nulidad parcial pueden ser en caso de los testamentos, que se puede nulificar una cláusula de un testamento sin que se declare la nulidad del testamento en su totalidad. Bien, avancemos. ¿Qué provoca? ¿Qué situación se da cuando existe justamente un defecto o un vicio, una distorsión, un requisito de validez? También eso puede ser, Acuérdense que el defecto o el vicio también puede estar relacionado a los requisitos de validez del acto jurídico. Acuérdense, esto lo vimos cuando se estudió los diferentes instrumentos públicos sobre todo, de que requieren determinados requisitos legales. Por ejemplo, la donación requiere que se instrumente a través de un instrumento
público, si no se celebra de acuerdo al requisito legal establecido por la ley, va a ser nula por falta de ese requisito legal. Entonces, ojo que defecto, vicio, al que yo estoy hablando, también encuadra esto, las perturbaciones, distorsiones, requisitos de validez, como señala justamente el concepto de nulidad que está frente a ustedes en la pantalla. ¿Y qué importa que exista este vicio, defecto, falta de requisito legal? Va a provocar la nulidad del acto. Y la nulidad del acto significa que va a ocurrir algo muy preciso. Esto está establecido en el artículo 390 del Código Civil Comercial. Fíjense que dice: la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restricciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según el caso, de acuerdo a los dispuestos en las normas del capítulo 3, título 2 del libro cuarto. Bueno, claro, pero vamos a, hacer hincapié. Primero, acá le está diciendo algo que yo ya señalé antes. ¿Quién va a declarar la nulidad? Un juez. Los jueces, al declarar la nulidad, ¿esto qué provoca? El efecto. El efecto de la nulidad importa que las cosas vuelvan al mismo estado que se encontraban con anterioridad a la celebración del contrato. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, las partes deben restituirse lo que hayan recibido como consecuencia de ese acto jurídico. Vamos a un efecto práctico, a un ejemplo. Compré un inmueble y yo ya recibí el inmueble y entregué ¿qué? El precio, o sea, entregué el dinero con el que a la otra parte que me dio el inmueble. Un típico contrato de compra-venta de inmueble. Por X circunstancia se declara la nulidad de ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque existía, imagínense ustedes, error, dolo, violencia, lesión, cualquiera de los supuestos que ya con anterioridad habíamos estudiado. ¿Qué va a pasar? Declarada la nulidad por el juez, esto trae como consecuencia que las cosas se retrotraigan hasta el momento anterior al que celebre el contrato. Si esto es así, ¿yo qué debo entregar? Yo debo entregar la propiedad que recibí y la contraparte va a tener que devolver el dinero que recibió, porque las cosas vuelven al mismo estado que estaban con anterioridad. Hay excepciones a este principio por el cual las cosas vuelven al mismo estado que estaban con anterioridad. Sí, hay excepción. La excepción fundamental es que ese bien, esa cosa, no haya pasado a un tercero, pero no cualquier tercero. Tiene que ser un tercero a título oneroso y de buena fe. Ese es el caso en que ese tercero puede oponerse a los efectos que va a provocar la declaración de nulidad y decirle, mire, si bien por la declaración de nulidad ese bien tendría que volver a
su anterior dueño o al dueño. Ahora hay un tercero que soy yo, que lo compré y lo adquirí a título oneroso, lo compré, lo adquirí, y no sabía que en ese contrato anterior o en ese acto jurídico anterior había un vicio o un defecto que iba a traer o aparejada la nulidad del acto jurídico. Por lo tanto, yo al ser de buena fe y a título oneroso, le opongo esa situación y digo, a mí no me va a afectar esa nulidad provocada. Acá me hace una pregunta, por ejemplo, si el inmueble estaba siendo arrendado por el nuevo dueño, no se podría volver, pero no se trata eso de un caso de nulidad, estimado Marcos, si es que me parece que me está hablando. Ahí hay contratos sucesivos y tienen esos contratos por el efecto relativo de los contratos, contrato, un derecho personal, entonces, ¿en qué medida ese contrato puede afectar a otras personas que no formaron parte de ese contrato? Como pueden ser acreedores o deudores de las partes. Eso es una situación diferente en la que estamos viendo acá. Acá estamos hablando de nulidades y por lo tanto la existencia de un vicio o defecto o requisito de validez que va a provocar la nulidad del acto jurídico. ¿Se entiende? Este es el principio que les decía, fundamental, que deben tener en cuenta como excepción a los efectos que provoque el acto jurídico. Y después, había otra cuestión. Fíjense que el artículo 390 remite a lo dispuesto en el capítulo 3, título 2, libro 4. ¿Qué es eso? Remite a todo lo referente a si tienen que devolver los frutos o productos y la regulación de esa devolución de acuerdo si el tenedor es de buena o de mala fe. Con eso, que ustedes sepan, eso ya nos resulta suficiente, pero bueno, después están las reglas de si es de buena fe, si debe devolver los frutos recibidos o los frutos pendientes, y si es un producto. Bueno, esa regulación que en general después se ve en otra parte de la carrera, pero lo importante es saber que eso está regulado en una parte del código y se aplica acá en las situaciones que debe volver las cosas al estado anterior. Bien. ¿Qué pasa con la... y en esto vamos a hacer un poquito de hincapié porque trae algunos problemitas. ¿Qué pasa con la nulidad del acto otorgado por un incapaz? El artículo 1000 dice: declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o capacidad restringida, ¿estamos de acuerdo? Otro supuesto de nulidad. Esto también lo vimos al principio. ¿Se acuerdan cuando decíamos qué pasa con el acto jurídico celebrado por una persona incapaz, por ejemplo, un menor de edad? ¿O qué pasa con los actos jurídicos celebrados por una persona con capacidad restringida y que el juez no autorizó a que celebre determinados actos jurídicos? ¿Qué pasa con esos actos jurídicos que no estaba autorizado a realizar la persona? ¿Recuerdan ustedes? Lo vimos al principio prácticamente de la materia y decíamos, bueno, si pasan esas situaciones se declara la nulidad, ¿no? Porque la persona no puede celebrar el acto jurídico si es un menor de edad o si es un incapaz o es una persona con capacidad restringida. Bien, entonces fíjense lo que dice el artículo 1000. Declarar la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz
o con capacidad restringida